Hola, mil bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Cali. Soy el pastor Giovanni Ospina de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, que les envía un saludo fraternal a todas las personas que nos sintonizan en esta ocasión, donde quiera que nos esté usted observando a través de esta plataforma. Pidamos dirección a Dios para que nos guíe en el estudio de este día. Gracias, Padre Celestial, por el regalo de la vida, por tu misericordia, por tu bondad, por el alimento espiritual que nos concedes, el cual es tu palabra. Gracias por sustentarnos, Señor, con tu verdad, por dar soporte, Señor, a nuestra espiritualidad, solamente por tu espíritu y a través de tu palabra que solo tú conoces y que solo tú puedes enseñar. Por eso te pedimos a ti, Divino Maestro, que nos instruyas, que nos hables tú, que nos orientes en cada una de las palabras que hemos de recibir en esta ocasión. Te pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, del libro de Habacuc vamos a partir, el versículo 10 es el texto que hemos venido desarrollando hace entregas atrás, en Habacuc, capítulo 2, en el versículo 10, el mensaje central allí es: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu propia vida. Pecar contra nuestra propia vida a causa de tomar un consejo que la Biblia llama consejo vergonzoso para nuestra casa. En la última entrega que damos en el pasaje de Job, justamente vamos a retomarlo en el capítulo 22, para ver cómo las implicaciones de tomar un consejo vergonzoso. Hemos venido desarrollando este mensaje, analizando la vida de dos creyentes, entre comillas, de la iglesia primitiva, Ananías y Zafira, que tomaron un consejo vergonzoso para su casa. Y vimos todo el trasfondo espiritual que tenía esa vida que ellos estaban desarrollando a pesar de estar en la iglesia cristiana. Estaban echando a la espalda la palabra de Dios, el temor de Dios, estaban tratando de vivir bajo su propio criterio y pensaron que era algo leve, algo liviano, tentar al Espíritu de Dios, que ya en la anterior entrega también hablamos de lo que eso significa. Capítulo 22 de Job se muestra esta radiografía de pecar contra la propia vida, tomando un consejo equivocado, un consejo vergonzoso para nuestra propia casa. El versículo 17 dice: decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Había colmado de bienes sus casas. Lejos de mí sea el consejo de ellos. Consejo vergonzoso. Lejos de mí sea, dice el versículo 18, lejos de mí sea el consejo de ellos. Hoy hay muchos opinadores que han resultado por el mundo, muchos sin siquiera ser pastores, que son las personas a quienes Dios en su gracia y en su misericordia nos ha concedido el privilegio y el honor de ser un don para la iglesia. Siempre he dicho, no hay pastores que tengan iglesia. Es equivocado que un pastor diga mi iglesia. No hay pastor que tenga una iglesia. Son las iglesias las que tienen un pastor, y eso es diferente. El pastor, el ministro, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son un don que Dios le ha dado a una comunidad para que por ella reciban la palabra de Dios. Es otro tema y quisiera compartir, tengo muchos versículos que pudieran dar sustento a esto, pero no quiero apartarme allí sencillamente porque nos va a tomar tiempo. En alguna otra entrega veremos más adelante, porque de esto estaremos hablando un poquito en esta temática de finanzas, de Dios te quiere bendecir. Estaremos hablando un poco justamente sobre esto, porque la Biblia dice en Malaquías que Dios también hará diferencia entre oveja y, no es en Malaquías, en los profetas dice que hará diferencia entre oveja y oveja. ¿Por qué? Porque hoy han surgido muchas personas que sin haber recibido un don de Dios para enseñar al pueblo, pretenden hacerlo. Y siendo ovejas,
en el mismo pasaje que veremos que se encuentra en Ezequiel, dice la Biblia que unas ovejas vienen a tomar agua, a beber a los abrevaderos, y unas ovejas llegan y enturbian con sus patas el agua y hacen que otras beban agua sucia. Es algo que estaremos analizando, porque hoy muchas personas, ovejas rebeldes, tratan de pervertir la palabra porque quieren vivir como Ananías y Zafira, a su conveniencia, y están usurpando el lugar que Dios le ha dado a los ministros para dar la palabra al pueblo de Dios. La Biblia dice que de la boca de los ministros el pueblo recibirá la instrucción, la enseñanza, la palabra de sus ministros. Ahora bien, muchas personas, ovejas rebeldes, que piensan que no les conviene porque no conocen los principios espirituales, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento, piensa que no les conviene honrar a Dios con sus bienes, con su dinero, diezmar y ofrendar. Entonces sencillamente aplican para sí la ley propia, su pensamiento propio, su propio criterio, y apoyándose en su propia prudencia, tratan de traspasar los preceptos de Dios, y no contentos con eso, luego contaminan, enturbian, como da el mensaje del profeta, las aguas que otros están bebiendo. Lastimosamente, muchos se dejan llevar por consejos vergonzosos y no por el consejo de la palabra de Dios. Job lo dice claramente: lejos de mí. El libro de Job dice: lejos de mí, capítulo 22, verso 18, lejos de mí el consejo de ellos. Tomemos consejo, pero solamente de la palabra de Dios. Isaías 30 dice claramente: ay de los que toman consejo y no de mí. Permítame, por favor, lo busco, no está dentro de los versículos que quería compartir hoy, pero así lo dice el versículo 1 de Isaías 30. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, hijos que se van apartando. Dice: para tomar consejo y no de mí. Lejos de mí el consejo, lejos de mí el consejo de ellos. Dice: para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Se apartan para descender a Egipto, pero no me han consultado. Quieren fortalecerse con la fuerza del faraón y ponen su esperanza en el amparo de Egipto. Pero la fuerza del faraón se les cambiará en vergüenza y la protección a la sombra de Egipto en confusión. Egipto representa el mundo. Y aquí, en el tema de la finanza, la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y odiaremos al otro. A Dios o a la riqueza no se pueden servir al tiempo. La gente que quiere esperanzarse en las riquezas caerá en confusión. Hay gente que trata de tomar consejo vergonzoso y apartar de la verdad del oído a muchos. Pero tú teme a Dios. Tú escucha solamente el consejo de la palabra de Dios y aleja de tu oído. La Biblia dice que las malas conversaciones, 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente que tiene buenas costumbres en Cristo, pero a pesar de que tiene buenas costumbres, a veces no tiene buenas amistades. Y escucha estas, entre comillas, amistades y terminan corrompiendo sus buenas costumbres. No le llamemos a lo bueno malo. Hay amistades que no son tan buenas, que porque están cercanos, que porque están allí, pero ¿qué te aconsejan? Lejos de mí el consejo de ellos, dice la palabra. ¿Qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Lo verán los justos y se gozarán. El inocente se burla de ellos diciendo: nuestros adversarios fueron destruidos y el fuego consumió lo que de ellos había quedado. Escuche este aspecto. El fuego consumió en los adversarios lo que había quedado. Lo que le quedó a Ananías y Zafira no fue solamente una condenación, sino el dinero que retuvieron, que literal fue consumido. La Biblia habla de un devorador en Malaquías capítulo 3. Y Dios quiere guardarnos de que sea consumido nuestras finanzas, de que sea devorada, consumida o devorada nuestras finanzas. Pero la Biblia dice cómo ocurre eso, y es que en Malaquías 3
dice que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, Dios reprenderá por nosotros al devorador. No que nosotros podamos reprender al devorador y en algún momento Dios toma el lugar de nosotros, sino que porque nosotros no podemos reprender por nosotros mismos al devorador, es que Dios lo hace. Encontramos en la honra a Dios un escudo, una protección para nuestras propias finanzas. En Job capítulo 1 podemos leer que Satanás se presenta delante de Dios y por la prueba que estaba viviendo, Satanás le dice a Dios: permite ahora que yo vaya y toque todo lo que tiene a ver si no maldice. Y Dios le da la autorización para hacerlo, porque el diablo no hace lo que él quiere y lo que a él le parece. El diablo no es soberano de nada. La Biblia dice que Dios es el único, el solo soberano. Dios, solamente Él es soberano. Es decir, el único de autoridad única, absoluta e infalible es Dios. El diablo no hace lo que quiere. El diablo le pide a Dios permiso para obrar. Así lo dijo el Señor Jesucristo con Pedro. Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Satanás ha pedido tu alma. Oiga, ¿qué significa pedirle a Dios algo? No, eso no se hace dentro de la oración. Oiga, hasta el diablo ora pidiendo. Pero el Señor Jesús no dijo: Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado que fuera, se vaya fuera y que reprenda al diablo. No, Él no dijo eso. Yo he rogado es que no te falte la fe. Bueno, otro tema. Pero el diablo le pide algo a Dios. Aquí le pidió algo a Dios respecto de Job y Dios se lo permitió, porque estaba atravesando un momento de prueba. La Biblia le llama a eso el día malo, cuando Satanás viene a nuestras vidas. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, el Señor Jesús estuvo en el desierto, dice que fue tentado por el diablo y dice que por un tiempo se apartó de él. Por eso dice la Biblia: habiendo acabado todo, después del día malo, estemos firmes, en Efesios capítulo 6, porque el diablo sí o no, sí o sí mejor, nos va a visitar de vez en cuando Dios se lo permite. Ahora bien, cuando Satanás le dice a Job que va a ir a poder tocar a Job, le dice algo. Le dice: Señor, pero tú lo has rodeado a él y todo lo que tiene de tu protección. Lo has rodeado a él y todo lo que tiene con tu protección. Entonces Dios puede quitar el escudo de protección para que el diablo lo pueda tocar. Así es como Dios actúa, protegiendo nuestras posesiones materiales para que el diablo no la toque. Pero como dice Job, Dios les colmó de bienes las casas, pero resultaron siendo consumidas o devoradas por el devorador. ¿Por qué? Porque se comportaron como adversarios. ¿Por qué? Porque se portaron como adversarios. El versículo 17 dice: le dijeron a Dios: apártate de nosotros. No queremos saber de tu palabra, no queremos saber de tus mandamientos. Quiero apoyarme en mi propia sabiduría, quiero apoyarme en mi propia prudencia. Quiero ser una oveja rebelde que no me sujeto a mis autoridades que me han enseñado la palabra de Dios. Yo quiero vivir mi vida como a mí me place. Eso sí, Señor, no te olvides de bendecirme y que me vaya bien. Eso es tentar a Dios. Miren la anterior entrega esta. Ahora bien, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Vuelve ahora en amistad con Dios y la prosperidad vendrá a ti. Si te vuelves al omnipotente, dice el versículo 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Toma su palabra. Deja aparte el consejo de los malos, lejos esté de ti. Apóyate en la palabra. Tú eres temeroso, temerosa de Dios. Solamente encuentra tu sustento en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Mire lo que dice primero de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Dice: en esto sabemos
que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Alguien puede decir, yo lo conozco, yo soy cristiano, yo alabo a Dios, yo escucho alabanzas, yo asisto a la iglesia, yo veo las predicaciones. Pero dice, si no guardas su palabra, si no guardas su palabra, sino que te apoyas en tu propia prudencia, haces lo que a ti te parece, justificas tu rebeldía. Dice la Biblia, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No hay verdad cuando dice yo lo conozco, no hay verdad cuando dice yo estoy en Cristo. Ese es un consejo vergonzoso. Proverbios capítulo 8, versículo 36. Proverbios capítulo 8, versículo 36 dice respecto a esto. Pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo, pues todos los que me aborrecen aman la muerte. Pues el que peca contra mí se defrauda a sí mismo. Por eso en Habacuc decía, contra tu propia vida has pecado. Te defraudas a ti mismo, pretendiendo retener lo que es de Dios y no darle a Dios lo que es de Dios, lo que es de Dios, te estás defraudando a ti mismo. Cosecharás solo viento. Volvamos por favor a Job capítulo 22. El versículo 21 dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. El camino de la prosperidad es la paz con Dios. La prosperidad no puede tomar otro camino. La prosperidad es como un vagón de bendiciones que vienen solamente por un camino, y es el camino, es estar en paz con Dios. ¿Qué es estar en paz con Dios? Estar en acuerdo con Dios, estar en conformidad con su palabra. La Biblia dice que el que se une al Espíritu es uno con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Uno significa que no hay dos voluntades. No es que yo quiero hacer mi propia voluntad, lo que me place, lo que me conviene, lo que quiero, de lo que simpatizo. No, se hace solamente la voluntad de Dios y lo que Dios establece en su palabra. Por eso dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si tú le has dado tu corazón a Jesús, entonces pon sus palabras en tu corazón. Si sus palabras no están en tu corazón, no le has dado tu corazón realmente al Señor. Versículo 23, si te vuelves al Omnipotente serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás oro, más oro que tierra y como piedras de arroyo de Ofir. El Todopoderoso será tu oro, tendrás plata en abundancia, te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios su rostro. Qué tremendo. Cuando dice que pon las palabras de Dios en tu corazón, dice te deleitarás en el Omnipotente. Y por eso es que viene la prosperidad, porque ahí sí Dios puede darte los deseos de tu corazón. Porque el Salmo 37 dice, Dios te dará los deseos, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios no puede concederte los deseos de tu corazón si primero tú no te deleitas en Él. Y para deleitarse en Él hay que poner primero la palabra de Dios en nuestro corazón, no tu propio criterio, no lo que te parece, lo que tú te justificas. Luego dice el versículo 27, orarás a Él y Él te oirá y cumplirás tus votos. Asimismo, lo que tú determines se realizará. Qué tremendo. Un voto es un compromiso de honrar a Dios con algo. Y qué tremendo que dice que tú cumples tus votos, es decir, te mantienes firme en lo que has prometido, no como Ananías y Zafira. Y la Biblia dice, asimismo lo que determines se realizará. Mira que la determinación en lo que yo doy a Dios me concede determinación en lo que Dios hará por mí. Lo que tú determines se realizará. Lo que yo determine se realizará significa que Dios me concederá las peticiones de mi corazón. Pero ¿cómo se realizará con esa firmeza? Pues sencillamente porque con la misma firmeza he cumplido mis votos y mis pactos delante de Dios. Ahora bien, dice, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. El dinero y la prosperidad no es luz, es la palabra de Dios. Ahora bien, cuando
ellos estén abatidos, dirás tú, sean enaltecidos, entonces Dios salvará al de mirada humilde y libertará al inocente, por la pureza de sus manos será librado. Dios dice que quitará de esa cautividad, de ese yugo de esclavitud, como lo dice Deuteronomio capítulo 28, que es la pobreza, un yugo de esclavitud y de muerte. Por la pureza de manos, dice, será librado, será librado. Dentro de esta misma línea, vamos por favor a Job capítulo 20, Job capítulo 20, desde el versículo 4. El consejo vergonzoso tiene unas implicaciones serias y visto ya en el testimonio, en el mal testimonio de Ananías y Zafira, podemos encontrar la realización de estas palabras que estamos leyendo, porque la palabra de Dios no se deja de cumplir, es fiel y firme. Proverbios, Job capítulo 20, versículo 4. Dice, ¿no sabes que siempre fue así? Que desde el tiempo en que fue puesto el hombre sobre la tierra, la alegría de los malos es breve. La alegría de los malos es breve. ¿Cuánto le duraría la alegría a Ananías y Zafira? No lo sabemos. Ellos vendieron la heredad, eso tomaba un tiempo. Reunieron todo el dinero, lo separaron, lo apartaron. Seguramente habrán hecho una oración dándole gracias a Dios por la venta. Cuando pusieron el dinero, tal vez, no sé, sobre la mesa, en la cama, apartaron lo que era de Dios y dijeron, wow, no, todo eso no. Debemos tanto, igual es buen dinero. Se alegraron pensando lo que podrían hacer con eso. Pero dice la Biblia, la alegría es breve. Del momento en el que ellos llevaron la ofrenda, apartaron la ofrenda y la llevaron, encontraron la muerte. ¿Cuánto le duró su alegría? Desde siempre, dice el pasaje, siempre fue así. La alegría de los malvados es breve. Hermanos, con sensatez, con inteligencia, debemos reconocer que la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios. Y dice la Escritura, no añade tristeza con ella. En contraste de esto, la alegría de los malos es breve. Escoge tú la bendición de Dios, porque no añadirá tristeza en ninguna manera, porque estás ocupándote de hacer lo que Dios quiere que hagas, no solamente por hacerla, sino por formar tu corazón para prepararte para mayores bendiciones. El gozo del impío solo dura un momento, aunque se enaltezca hasta el cielo y su cabeza toque las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Y los que lo hayan visto dirán, ¿qué es de él? Este se encumbró, este llegó muy alto, este alcanzó el éxito y este dijo, desobedeciendo a Dios, se puede llegar alto, se puede conseguir éxito, se puede lograr. Por eso es que la mayoría de personas se endurecen en su corazón, porque la misericordia de Dios es muy grande. Porque como han venido tentando a Dios durante mucho tiempo, porque como han venido robándole a Dios durante mucho tiempo y no los ha partido un rayo, sino por el contrario, como decía Job 22, ¿qué les había hecho Dios sino que les había multiplicado y bendecido sus bienes? Entonces ellos dicen, no, el devorador por ningún lado ha aparecido, entonces debe ser que estoy haciendo las cosas bien, debe ser que no es tan serio eso de no honrar a Dios como la Biblia dice que debo hacerlo. Se encumbró, pueden alcanzar el éxito, al punto que el Señor Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Hombre, ¿qué tipo de hombre es aquel que gana el mundo entero? Escúcheme, ese título de ganar el mundo entero solamente está conferido para los hombres más ricos del planeta. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ser el más rico del planeta si pierde su alma? Eso es lo que está diciendo. ¿De qué le sirve al hombre ser el más rico? O sea, se puede alcanzar una riqueza al punto de ser los hombres más multimillonarios del planeta y perder su alma. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque algunas personas de la doctrina equivocada de la prosperidad, de esa prosperidad humanista, piensan que la riqueza es sinónimo de bendición y de obediencia. Piensan que el que está próspero le está yendo bien, está bendecido por Dios. No,
Hay riquezas que vienen por juicio y por maldición. Eso creo que ya lo hemos visto en otras entregas con el sustento bíblico. Revise las anteriores entregas donde está el sustento bíblico. Sigo avanzando porque si no, aquí nos quedamos. Versículo 8. Dice versículo 6. Aunque se enaltezca hasta el cielo y su cabeza toque las nubes. Esto habla como de tener su oficina en un rascacielos, ¿no? Como la torre de Babel. Ellos querían una torre que llegara hasta el cielo porque creían ser los más exitosos, los que lo habían logrado todo. ¿Usted recuerda la historia de la torre de Babel? ¿Por qué Dios no le destruyó la torre de Babel cuando apenas estaban poniendo sus cimientos? Si usted lee bien la historia, la Biblia dice que la culminaron, la terminaron y luego Dios se la derrumbó. Por eso dice la Biblia que es grande su ruina. Aquel que escucha la palabra y no la pone en práctica, vienen los ríos, los mares, dan con ímpetu contra aquella casa y la casa cae y dice, y fue grande su ruina. Porque una cosa es derrumbar algo que apenas está comenzando desde los cimientos, otra cosa es derrumbar algo cuando ya se terminó y se llegó a la cumbre. El esfuerzo, el trabajo, los recursos que se emplearon para ello, es una pérdida muy grande y tuvo una ruina muy grande. La gente es súper positiva cuando el diablo viene y les quita. Dice, no se ha perdido nada, lo material es material, eso se recupera. ¿Y qué pasó con el tiempo? Bueno, ¿y qué pasó con tu corazón? Mientras estabas arraigando amor al dinero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu corazón? Dios puede llegar y destruirle todo lo que una persona haya hecho por amor al dinero. Y esa persona dirá, con soberbia, eso no importa, es material, eso se recupera. La pregunta es, ¿se podrá recuperar tu corazón mientras lo enseñaste a endurecerse en contra de Dios? Por eso dice, mientras se encumbre hasta el cielo y su cabeza toque las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Estoy leyendo la Reina Valera 1995, es el término que utiliza acá. Dice, y los que hayan visto dirán que es de él. Como un sueño volará y no será hallado, se disipará como una visión nocturna. Ojalá solamente fuera eso, desaparecer, morir, acabarse. Ojalá fuera solo eso. Pero la peor pérdida de Ananías y Zafira no fue la económica, pero tampoco fue la física, porque se murieron, sino la espiritual. Se condenaron por toda la eternidad. Cuando dice, como un sueño volarán y no serán hallados, aunque el plano del que está hablando aquí es que no serán hallados aquí en la tierra, hay que ver las implicaciones que eso conlleva. Listo, la gente después de que alguien muere no lo vuelve a ver aquí en la tierra, no es hallado aquí en la tierra. La pregunta es, ¿dónde va a ser hallado en la eternidad? ¿Será hallado en el cielo? Esa es la implicación más importante. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, dice la Biblia. Está haciendo tesoro en las cosas de aquí de la tierra, en el dinero que perece, donde el ladrón hurta, donde la polilla carcome. ¿Por qué el Señor Jesús nos enseñó eso? ¿Por qué nos enseña a hacer tesoro en el cielo? ¿Por qué? Y más adelante analizaremos eso. Nos dijo que aprendamos a ser amigos con las riquezas injustas, y el pasaje tiene una connotación netamente de finanzas. Porque no falta el super espiritualista que quiera desligarlo del tema central y todo lo espiritualiza y así trata de excusarse de la realidad y justificar su avaricia. Luego dice en el versículo 9, el ojo que lo veía nunca más lo verá y su lugar no lo conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Qué tremendo. Esto habla de una maldición que se extiende por generaciones. Dice que sus propios hijos tendrán que devolver lo que él robó. ¡Wow! No soy yo el que lo dice. Es la palabra de Dios, que maldito con toda maldición es el que roba a Dios. Así lo dice. Y escúcheme, una maldición muy terrible es que tenga que afectar incluso a los inocentes.
¿Por qué tiene que terminar pagando un hijo de alguien que fue el que robó? Y dice acá, sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Solicitar el favor de los pobres, ¿en qué condición habría de terminar? ¿Se da cuenta cómo Dios quiere bendecirnos y abrir un panorama de bendición delante nuestro para que nosotros y nuestras generaciones sean benditas? Cuando dice la Biblia que Él concederá los deseos de nuestro corazón, habla a futuro y todos queremos seguridad y lo mejor para nuestros hijos. Claro, la Biblia dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre dará buenas cosas. Todos queremos lo mejor, pero entonces seamos consecuentes y no actuemos de lo peor para traer terribles cosas sobre nuestros hijos. Por eso decía en la anterior entrega también, que el que no edifica su casa sobre la palabra de Dios, la desmantela. Es un necio, su casa va a caer, es cuestión de tiempo y será grande su ruina, dice Mateo capítulo 7. A esto compararé al hombre que oyó la palabra y no la puso en práctica. La oyó, pero no la puso en práctica. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque su cimiento era arena y no la roca que es la palabra de Dios. Ok, sigo leyendo. Versículo 11, sus huesos llenos aún de su juventud yacerán con él en el polvo. Wow, se va a cortar la vida, Dios no lo quiera. Luego dice, si el mal era dulce en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si lo saboreaba y no lo dejaba, sino que lo retenía y paladeaba, y su comida se corromperá en sus entrañas y será veneno de áspides dentro de él. ¡Qué terrible! Mire cómo dice que el mal era dulce en su boca. Hay gente que piensa que hablar mal o mal decir es solo decir vulgaridades, groserías, palabras soeces o cosas semejantes. Pero meter, como decía el Salmo 50, veías al ladrón y corrías con él, metías tu boca en el mal. ¿En cuál mal? En el consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Decía Job 22, lejos de mí el consejo de ellos. Consejos. Boca mala. Se apropió de conceptos equivocados que no estaban basados en la palabra de Dios. Y qué terrible que esas palabras, dice que el mal era dulce en su boca. Tergiversar la palabra de Dios es mal, es un mal. Hay muchos por allí, muchas ovejas que andan pisoteando el agua, que es la fuente de vida de las ovejas. Es la palabra de Dios. Y la están enturbiando, diciéndole a otros, porque son rebeldes, que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar. Y muchos falsos maestros, porque son ovejas rebeldes que algún día dividieron alguna iglesia y se apartaron y se fueron en rebeldía y montan una iglesia y se hacen llamar pastores, porque muchos se hacen pastores a sí mismos. Porque tenían un liderazgo en una cierta congregación y sencillamente no le gustó algo del pastor, entonces se lleva algunos cuantos seguidores, porque como dice la Biblia, de entre ustedes mismos se levantarán falsos maestros que harán seguidores, que no perdonarán el rebaño, y dice la Biblia que buscan seguidores de sí mismos. Estarán atrayendo seguidores tras de sí, dice eso en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, permítame por favor, Hechos de los Apóstoles. Y allí está hablando claramente el apóstol Pablo cuando dice que no ha rehuido de predicarles todo el consejo de Dios. Dice, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Cristo, porque algunos malos hombres, dice, se levantarán en medio de ustedes. Mire, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, y dice el versículo 25, dice, ahora yo sé que ninguno de ustedes, versículo 26, perdón, dice, por tanto, yo les declaro el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo dice aquí, yo les he predicado toda la palabra de Dios, no solo lo que quieren escuchar, no solamente lo que les guste, no he rehuido a esto, porque no he rehuido en anunciarles todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27, verso 28.
Por tanto, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso es que dije que ningún pastor dice yo tengo iglesia, porque Jesucristo es el único que ganó por su propia sangre a la iglesia. El único que tiene iglesia es Jesucristo, nadie más. Lo demás es pura soberbia de ministros y de pastores. Cuando alguien le diga, algún pastor diga, mi iglesia tal cosa, usted abrácelo y dígale, wow, no sabía que tú también habías muerto en la sangre y habías derramado tu sangre en la cruz por este pueblo. El pueblo fue comprado por la sangre de Cristo. Nadie puede tomarse y tomar en posesión el cuerpo de Cristo. Ahora bien, dice, porque yo sé, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, hablarán cosas perversas, escuche, para arrastrar tras de sí discípulos. Son divisionistas, son los que montan iglesia por allí porque les pareció, porque tenían un cargo, les cedieron alguna comisión y por eso ni siquiera están llenos de herejía y ni siquiera conocen la Biblia y predican sin saber Biblia. Eso sí, se nutren del libro, eso leen y se nutren de internet y todos los mensajes que predican son copiados de muchos otros, porque no reciben palabra de parte de Dios, porque Dios no los llamó, se hicieron a sí mismos pastores. Y dice Colosenses, ay de ustedes, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Eso dice la Escritura. Vuelvo a Job capítulo 20, versículo 15. Devoraron riquezas, pero las vomitarán. Dios se las sacará de su propio vientre. Veneno de áspides o de serpientes chupará y los matará la lengua de la víbora. No verá más los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Versículo 18. Restituirá sus ganancias y sus bienes sin haberlos tragado ni gozado de ellos. O sea, antes que pueda disfrutar de algo de lo robado, dice que lo tiene que restituir, tiene que devolverlo. Ese es el adversario. Ese es, como dice la Biblia, el que consumió los bienes, el devorador de los bienes. Versículo 19, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres y robó casas no edificadas por él. Por eso no tendrá sosiego su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Si esto hizo alguien que retuvo lo de los hombres porque era malo, ¿cómo cree usted que será el castigo cuando robe y tome lo de Dios? Nada, versículo 21, dice, nada quedó que él no devorara, y por eso su bienestar no será duradero. Así lo decía el versículo 4. El versículo 5, la alegría de los malos es breve. Su bienestar no será duradero. Dios quiere darnos bienestar, pero bienestar duradero. En el mismo Proverbios capítulo 8 que leímos hace un momento, decía en el capítulo 8, en el versículo 36, que dice, pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo. Unos versículos anteriores, en el versículo 14, dice, a ver, ¿dónde está? Conmigo están el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes ejercen la justicia. Por mí dominan los príncipes y los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y el honor me acompañan. Los bienes permanentes, dice el versículo 18. Las riquezas y el honor me acompañan. Los bienes permanentes y la justicia. Los bienes permanentes son seguidos por la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es guardar su palabra. Pero aquí dice que sus bienes no serán duraderos. Con Dios están los bienes perdurables, los bienes permanentes. Pero en Job dice que el que toma lo que no le corresponde,
Tendrá que devolverlo y su bienestar no será duradero. Tendrá bienestar, pero no será duradero, porque solo la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. En medio del placer, entre comillas, va a tener muchas calamidades y muchos dolores. Qué terrible. Versículo 22. En la plenitud de su abundancia padecerá estrechez. ¿Qué? ¿Cómo se puede concebir esto? En la abundancia padecerá estrechez. ¿Cómo se puede tener estrechez en la abundancia? El devorador es el devorador. Créeme que si adquieres bienes que cuestan muchísimo dinero, también habrá devoradores de ese nivel. Conozco gente que gana muchísimo, pero muchísimo dinero y están ahogados en deudas, en problemas, en siniestros, en pérdidas, en incendios, que el seguro no pudo pagar porque pasó un problema del papeleo que quedó mal hecho, etcétera, etcétera. Pero el diablo sabe por dónde entrar. Y como lo decía 2 Corintios 11, por los sentidos. Esto temo que de la manera como la serpiente engañó a Eva, así sus sentidos sean extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. En la plenitud de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados caerá sobre él. Cuando se ponga a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce lo atravesará. La saeta lo traspasará, atravesará su cuerpo, la punta reluciente saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Una total tiniebla está reservada para sus tesoros. ¡Qué tremendo! Una total tiniebla está reservada para sus tesoros. ¿Qué le pasó a los tesoros de Ananías y Zafira? Eso es lo que vamos. No debería tener luz, no debería ser bendición, no debería ese dinero terminar sirviendo para bendecir a otros y a sus propias vidas, pero terminó matándolos. Por eso habla de total tiniebla reservada para sus tesoros. El dinero que ellos retuvieron terminó matándolos, condenándolos. Total oscuridad sobre sus tesoros. Un fuego no atizado los consumirá y devorará lo que quedó en su morada. Volvimos a lo mismo que decía antes. Consumirá. Aquí dice devorará lo que quedó. Lo que quedó. Todo será para pérdida. Siempre han dicho por allí los antiguos, los abuelos, los antepasados. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Los cielos, versículo 27, descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán llevados de allí, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la suerte que Dios prepara al hombre impío, la herencia que Dios le señala por su palabra. Quien quiera discutir sobre esto, Dios no hace eso. Yo sé lo que enseñan muchos libertinos hoy en día. Pero la Biblia lo dice así claramente. La herencia que Dios le señala por su palabra. Por su palabra. Muchos no le atribuyen autoridad divina o inspiración divina con autoridad al libro de Job. Pero para su propio juicio. Porque la Biblia dice que ese es el juicio que Dios señala por su propia palabra. Digamos que no se lo atribuye a Job, pero Malaquías dice maldito con toda maldición. Maldito con toda maldición. Eso es lo que Dios determina. Por su palabra. Temamos. Allí vemos un ejemplo de dos personas que asistían a la iglesia primitiva. Proverbios capítulo 6, y con esto ya debo ir finalizando por el día de hoy. En la siguiente entrega abordaremos un poquito más sobre esto del devorador, porque ya estamos casi como ya en una recta final de esta porción, de este trasfondo espiritual que conlleva el deshonrar a Dios. Ahora entraremos a otro análisis, a otra perspectiva, obviamente tocante al tema de las finanzas, pero veremos otras implicaciones que
que tiene y por qué Dios ha establecido el diezmo, la ofrenda para este tiempo. Todo esto lo veremos, qué propósito tiene, cómo se debe hacer y demás. Y estaremos analizando luego al finalizar ya esta serie, que faltan todavía varios capítulos, por qué Dios quiere bendecirnos, cómo Dios quiere prosperarnos, realmente Dios quiere riqueza y prosperidad sobre su pueblo. Eso lo estaremos analizando, porque hoy hay mucha confusión. Unos dicen que no, que entre más pobre más santo, otros dicen que no, que entre más rico más santo, y vamos a mirar cuál es el punto específico que da la palabra de Dios tocante a estos temas. Terminamos con Proverbios capítulo 6, versículo 30, Proverbios capítulo 6, versículo 30 y 31. Dice: no se desprecia el ladrón, aunque solo robe por comer cuando tiene hambre. Y si es sorprendido, pagará 7 veces. Tendrá que entregar cuanto tiene en su casa. Así lo decía Job. Lo ha de devorar, lo ha de consumir. Dice que el ladrón deberá pagar 7 veces. Y eso es una ley espiritual. El ladrón debe pagar 7 veces. ¿Por qué? Si le robamos a Dios, deberíamos entender que Dios no se va a quedar con eso, porque es algo sagrado. La Biblia dice: no haya entre ustedes ningún fornicario profano como Esaú. Profanó lo sagrado, hizo lo indebido con lo sagrado. Dice la Escritura que quien hace eso pagará 7 veces. Lo que tú retengas, cuando tú das a Dios, lo que tú le das a Dios, Dios te lo multiplicará. Lo que tú retienes no se queda allí. Eso abrirá un hoyo financiero que será equivalente a 7 veces lo que tú dejaste de darle a Dios cuando tenías que hacerlo. Todo aquello que tú retuviste, que no era tuyo, que era de Dios, es algo robado. Y la Biblia dice que el ladrón tiene que pagar, restituir 7 veces, dice, entregando todo lo que tiene en su casa. Todo. Pero esto tiene un encabezado. Dice: no se menosprecia al ladrón, aunque solo robe por tener hambre. Esa es la mayor justificación de las personas. Es que yo no le doy a Dios porque tengo hambre, porque no me alcanza. Pero siempre he puesto allí, bueno, no yo, el Señor Jesucristo, el ejemplo de la viuda pobre de Marcos capítulo 12, que ella le sobró la fe que los ricos no tenían. Porque ella, con todo su sustento, siendo viuda y pobre, viuda y pobre, viuda y pobre, dio todo su sustento, todo lo que tenía para comer, y lo dio todo. No es excusa. Ahí está, el día del juicio se levantará esta mujer para mostrarnos que eso nunca fue una justificación ni una excusa. Que tener fe y confiar en Dios es algo tan sencillo como nos lo dice la palabra. No está lejos de ti el mandamiento para que lo cumplas. En tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Pon sus palabras en tu corazón para que, por favor, ahí sí lo puedas confesar con tu boca. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Confiesa el consejo de Dios y lejos de ti el consejo de malos. No vuelvas a poner en tu boca el consejo de malos que te apartan de Dios y del consejo de la palabra de Dios. Diga usted: lejos de mí el consejo de los malos. Muchísimas bendiciones.